¿Eh? Igual, en el mismo sitio. Bueno, buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos. Estamos en un nuevo acto cultural alrededor de la 34ª edición de los cursos de verano. Un nuevo acto que se viene a sumar a todas las actividades que vienen a nutrir pues el ámbito cultural de nuestro pueblo, que sin duda tiene un papel importante en nuestra comarca. Hay quien decía que San Roque es la capital cultural del Campo de Gibraltar. Yo me gusta repetirlo porque yo creo que estamos de acuerdo con ello, que hay una nutrida agenda con un nivel importante y bueno, este acto viene a sumarse y a demostrar que efectivamente podemos estar orgullosos de ello, y así lo estamos desde la institución, pero sobre todo lo estamos también desde la amistad. Hoy nuevamente tenemos la oportunidad de presentar la Reina del Mar 2, la segunda obra de la trilogía de nuestro amigo José Orihuela Guerrero. Lo tengo a mi derecha. Voy a leer un poquito de lo que es su currículum, su biografía, para que la tengamos un poquito más fresca, es lo que corresponde. Él nació en nuestro pueblo hace algunos años. Es licenciado y doctor en Filosofía por las Universidades de Sevilla y Huelva y licenciado en Antropología Social y Cultural por la UNED. Tras más de 15 años como director del Instituto y profesor de Filosofía en Bachillerato, en la actualidad pertenece al Cuerpo de Inspectores de Educación e imparte clases de estructura social, de historia del pensamiento filosófico, de las ideas políticas, así como de sociedad e historia del cine en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en la UNED. Ya en 2011 vio la luz su primera novela, El Proyecto Salvación, del cual por supuesto fuimos protagonistas, y un año más la primera parte de su trilogía literaria sobre la Atlántida, titulada Tierra de Atlantis 1, donde nace el sol. También ha publicado un ensayo de filosofía titulado El humanismo tecnológico y el ensayo de antropología política Marco Antonio en Aptium. En enero de este año nos vuelve a obsequiar con el libro Los papeles del lector, que constituye una colección de relatos cortos, de microrrelatos, donde se tocan los más variados temas de calado existencial que no nos dejan indiferentes. Agradecer a Pepe la vuelta a su pueblo natal para hacernos protagonistas y testigos de sus haceres literarios, producto de un largo proceso de forja personal e intelectual que comienza en los años 60 en la piel de un adolescente que vive en la calle Larga, en la casa de los Orihuelas, vecino, amigo y el pensador del grupo, que desde aquellos años tan bellos y especiales pudimos compartir. Ya en aquellos momentos apuntaba maneras de filósofo. Imaginación prodigiosa, ingenio, inteligencia y creatividad se aprecia en su obra literaria, que se mueve entre el pensamiento y la narrativa, que se entrecruza fundiéndose para inquietar al lector y despertar el gusto por el pensamiento y la reflexión. Y hoy nuevamente tenemos el honor de presentar su libro, La Reina del Mar 2, Mediodía en Atlantis, segunda obra de su trilogía de la Atlántida. Adelante, Pepe, este es tu momento, por supuesto. Quedamos expectantes a sabiendas que vas a superar nuestras expectativas. A ver qué sorpresa nos tienes guardadas hoy. Porque yo comienzo a sospechar. Mira, naces en Gades, ¿no? Te vas a vivir a Tartés, ¿sí o no? Estudias filosofía, griego, latín. Y últimamente las investigaciones, parece que bastante serias, nos sitúan la Atlántida en Doñana.
Parece que tú tenías conocimiento ya de ese tema. Y tenemos en cuenta también que nace próximo a las columnas de Hércules, ¿no? Que tanta referencia hace Platón a la hora de definir dónde se ubicaba la Atlántida. Yo no sé, de ti podemos esperarlo todo. No sé si ya después del proyecto Salvación y de cómo nos quedamos, ¿no? con esa exposición que nos hace y esa solución de todo lo que es el bagaje humano, ¿no? De todas las inquietudes humanas, el cómo abordas la muerte y de cómo abordas la vida. No sé yo si también dispone de otros recursos como la máquina del tiempo, ¿no? Porque conoce las costumbres de la Atlántida y describe a los personales que parece que verdaderamente lo has vivido. Así que bueno, quedamos pues eso, expectantes de tu presentación. Seguro que supera las expectativas, de eso estamos seguros, y ahora nos corresponde pues disfrutar escuchándote. Muchas gracias, Pepe. Buenas noches. Bueno, a mí me toca presentar el libro de un amigo, ya como comentábamos, ¿no? Hace ya 4 años que nos conocimos, y para mí pues siempre es un grato placer, ¿no? Poder estar aquí con 2 personas a las que aprecio mucho, y hombre, pues siempre estar acompañando a Pepe y siempre esperando a ver qué es lo que va a sacar. Voy a leer mi intervención. Hace ya 4 años que conocí a Pepe Orihuela cuando presenté en el marco de los cursos de verano de la Universidad de Cádiz en San Roque su primera novela, Proyecto Salvación. Congeniamos muy pronto, pues los dos hablábamos el mismo lenguaje. Nos encantan los temas que tratan de ovnis, de la Atlántida y demás misterios. Y así comenzó una amistad que se mantiene año tras año y libro tras libro. Recuerdo que en una de nuestras conversaciones me comentó que en su trilogía de la Atlántida podía fabular sin ningún temor, ya que en el estudio académico que lo centraba en su tesis doctoral, pues él ya se centraba en el tema más académico y de estudioso, y podía pues fabular con todo el tema de la Atlántida, ¿no? La tesis doctoral que está a punto de presentar, ¿no? Y que probablemente pues tendremos la oportunidad de tenerla aquí, de poder leerla, ¿no? Atlantis entre el mito y la realidad histórica. Hoy estamos aquí de nuevo para presentar la segunda parte de esta trilogía, La Reina del Mar 2, Mediodía en Atlantis, pero yo no os voy a hablar de esta novela, no os voy a desvelar nada de este libro. Creo que mejor que sea Pepe el que os hable de ese libro, pero sí lo que voy a hacer es hablaros del primer libro de Pepe Orihuela, de esta trilogía, La Reina del Mar 1, Donde nace el sol. El primer libro de la trilogía, para aquellos que no lo hayan leído, pero vamos, creo que prácticamente todos los amigos aquí pues lo han leído, pero bueno, os voy a hacer memoria. Para saber mejor la aventura. En esta trilogía cuenta la historia real o ficticia. Todavía a día de hoy se especula mucho sobre la existencia de este antiguo continente. En el centro de la narración nos encontramos al personaje de Cates, el atractivo, pueril y a veces ingenioso príncipe de la Atlántida. Nos encontramos ante unas novelas muy bien escritas. La investigación académica y la fabulación son los 2 grandes armas de Pepe para enfrentarse a este temible toro que el autor, como Cates, ha decidido afrontar. A lo largo de las 238 páginas de la primera novela iremos conociendo cómo el guerrero Atlante se enfrentará a los designios del amor, a la guerra entre los pueblos, a los conflictos personales que nos atormentan en definitiva a todos los seres humanos.
Seremos testigos del maravilloso amor de Zafira, la traición del consejero político Aja, la amistad del jefe Cromañón Alfa, la lealtad del general Bíos y muchas otras más leyendas. El personaje de Cate irá creciendo poco a poco y lo iremos viendo en todas las páginas de este libro. Veremos cómo se conforma una de las personalidades más importantes de su época. Se preguntará en su soledad el personaje de Cate, como lo hacemos todos nosotros, sobre nuestros dioses, sobre nuestros orígenes, nuestras formas de gobierno, en fin, en nuestra existencia. Yo no quiero extenderme más porque realmente, pues si todos hemos leído el libro, pues la verdad que este segundo libro es quizá mucho más interesante que el primero. El primero parece como si Pepe en su juventud lo hubiera escrito. Parece un poco un libro más infantil, sin embargo, la crudeza y las descripciones que tiene el segundo libro avalan la importancia del libro. Y para los que estamos fascinados con el tema de la Atlántida, pues la verdad es que es de agradecer, ¿no? De encontrar, pues, no solo una novela de leyendas, de personajes, de aventuras, realmente tiene un trasfondo antropológico que por eso comentaba yo antes que es necesario de conjugar las dos lecturas, tanto la de la tesis doctoral como la de la fábula que ha creado en la trilogía. Y sin más, pues nada, desearles pues a Pepe que nos presente ya el tercer libro, que tenemos ganas de leerlo los que hemos leído el segundo. Gracias, Pepe. Después de las palabras de estas personas que, como veis, no me quieren absolutamente nada, pues voy a seguir, voy a intentar hablaros un poquito de la segunda parte de La Reina del Mar. Voy a hacer una aclaración porque la trilogía entera se llama su título es La Reina del Mar. Precisamente ahora en Editorial Círculo Rojo es donde aparece la segunda parte, que es esta que tengo aquí, que es Mediodía en Atlantis, y la primera parte se ha vuelto a reeditar porque ya se agotó la primera, también por Círculo Rojo, con su título original, que no era Tierra de Atlantis, sino La Reina del Mar. La Reina del Mar 1, donde nace el sol; La Reina del Mar 2, Mediodía en Atlantis, que es la que presentamos hoy; y la tercera, que esperemos que salga para la primavera próxima, que es La Reina del Mar 3, donde el sol se pone. Entonces, La Reina del Mar es el título de la trilogía, y los tres momentos de la posición del sol en el horizonte, pues son los que describen la relación de la novela con el destino de la Atlántida, que, como sabéis y como dice Platón, fue una isla, no sabemos si ficción o no, fue una isla que en un día y una noche terribles se hundió para siempre en el mar. Como Mercedes ha hecho alusión a otros dos trabajos, ¿verdad? El proyecto Salvación vuelve en otoño, se reedita, se agotó la primera edición, se ha reeditado, y esta vez vuelvo ya con la hojilla de inscripción para los que quieran apuntarse al proyecto, porque se ha fundado una asociación, AMPROS, Asociación de Amigos del Proyecto Salvación, donde vamos a intentar llevar a la práctica, locura tremenda en literatura, llevar a la práctica la idea que nos ocurrió en la novela. O sea que todo aquel que no quiera morirse puede apuntarse a esta idea. Y la tesis doctoral, como decía Mercedes, la tesis doctoral de antropología, que se titula precisamente Atlantis, entre la utopía y el hecho histórico, precisamente está ahora ya en depósito en la Universidad de Huelva. Hay 3 meses para leerla, y de ella evidentemente haré una publicación, y por supuesto que me comprometo a presentar en San Roque mi teoría, mi hipótesis científica sobre la Atlántida, que ha sido, como bien César
ha explicado, y como hemos hablado nosotros en varias ocasiones, pues ha sido, esta trilogía ha sido pues esa válvula de escape donde yo he expresado una serie de ideas que en la tesis no podía expresar con la libertad y claridad con la que la he expresado aquí. Pero cuando leáis el libro de la tesis doctoral y mi hipótesis, veréis que los datos que yo aporto en la novela, que están, digamos, diseminados por la novela, encajan absolutamente con lo que yo pienso que es o que fue realmente aquello a lo que Platón se refirió con el tema de la Atlántida. De hecho, el título del libro, ya lo adelanto, será Atlantis, la hipótesis cretoamericana, que es la que yo sostengo, y no digo más, es la que yo sostengo sobre ese tema. Bueno, pues como ya nos ha dicho también César, ¿verdad?, que me ha dejado muy bien la presentación, porque ha recordado la primera parte, ¿verdad?, y estamos en la segunda. El príncipe Cates, ese jovenzuelo inquieto, ¿verdad?, que se fue a la colonia a la colonia oriental de él, que es nuestro occidente, se fue al mundo de los megalíticos, al país de los Cro-Magnon, vuelve a Atlantis. Es decir, algunas personas cuando leyeron la primera parte dijeron, hombre, tierra de Atlantis, y no hemos visto la Atlántida en toda la novela, y es verdad, ¿no? La primera parte era casi una introducción. Bueno, ahora, en Mediodía en Atlantis, como dice el título, ahora vamos a visitar y visitamos la Atlántida. Visitamos la ciudad. Esto es una especie de recreación barroca, pero este es un esquema más o menos, un esquema, podríamos decir, científico, de la ciudad tal como la describe Platón en sus diálogos Timeo y Critias, ¿verdad? No me he traído el apuntador, pero en el centro veis lo que es el anillo de tierra, ¿verdad? Ese anillo de tierra donde Poseidón encerró a Cleito para convertirla en su esposa real, y como en aquellos tiempos no existía la navegación, dice Platón, pues la cercó con un foso de agua, ¿verdad? Después con un círculo de tierra, un círculo de agua, un círculo de tierra, otro círculo de agua y el barrio mercantil, que era la ciudad, digamos. Esto es la Acrópolis real, ¿verdad? Esto es lo que es el centro de la Atlántida, que es lo que describe realmente Platón en Timeo y Critias, como tan brillantemente nos expuso Juan Gómez en la presentación que hizo de la primera parte. Antes de describir lo que es la ciudad y de lo que hablo en la novela, en esa parte, sí quería hacer lo que he llamado, sí quería hacer una explicación de lo que me he dado en llamar la teoría del regreso, ¿no? Es decir, el hombre que vuelve a la Atlántida después de su experiencia en el país de Cro-Magnon es el príncipe Cates. Físicamente es parecido, han pasado 2 o 3 años por encima de él, pero realmente también es una persona distinta, ¿no? Es decir, cuando tú vuelves a un sitio y dices, hombre, ha vuelto fulano. Bueno, relativamente. El fulano que se fue, pues probablemente en mucha medida quedó disuelto en los lugares por donde estuvo. Y una parte de él, quizás lo esencial de él, vuelve, ¿no? Y cuando te reencuentras a las personas queridas, los amigos, las amigas, pues entonces brota otra vez, ¿no? Pero esa parte ha estado... Es decir, te han pasado cosas en la vida que han cambiado. Aquí lo que he intentado decir, hablando de que la interrelación entre la estructura psíquica genética, yo creo que es así, ¿no? Es decir, que nuestra forma de actuar ante los problemas, nuestra forma de ser, eso es genético, eso es heredado. Eso es parte de la evolución animal. Y la experiencia es lo que va modelando, junto con tu estructura psíquica, lo que va modelando tu carácter. Tú eres, por tanto, la mezcla de dos cosas, de lo que es tu estructura, tu forma de reaccionar ante los problemas, y por otra parte, de las cosas que te han pasado, obviamente, ¿no? Es decir, tú vas a la feria con un cuerpo, esa sería la estructura psíquica, y lo que te pasa en la feria, que es lo que tú cuentas, bueno, pues va modelando las circunstancias.
Por eso digo ahí que el que regresa nunca es el mismo que se ha marchado. En el caso del príncipe Cates es evidente, ¿no? Se fue un joven dios al país de los Cromañón, que creía que era omnipotente, y vuelve un hombre cargado de dudas, con cicatrices bastante importantes en su espíritu, y un hombre que va a ver Atlantis ya de un punto de vista totalmente diferente al punto de vista que tenía cuando se fue. ¿Qué Atlántida va a visitar? Pues la Atlántida que va a visitar es una Atlántida que tiene se describen muchos lugares. Es decir, yo lo que he intentado en esta segunda parte, una de las cosas que vamos a hacer es hacer una especie de, hombre, no quiero levantar muchas expectativas, pero una especie de guía turístico de la Atlántida, ¿no? Es decir, mira, vamos a través del personaje, porque una de las preguntas que me hacen, dice, oye, ¿por qué has cogido a un miembro de protagonista a un miembro de la familia real? ¿Por qué has cogido al príncipe de los Atlantes, al heredero al trono de Atlantis? Bueno, pues una de las razones, ahora puedo explicarlo, de por qué lo escogí así, era porque eso me facilitaba mucho la labor a la hora de entrar en lugares donde en teoría una persona normal no hubiera podido entrar, ¿no? Entonces, claro, el príncipe puede entrar hasta el mismo corazón del Palacio Real, ¿verdad? Y si yo atino con esto, pues ahí veis, por ejemplo, que en el centro, ese edificio tan grande que se ve en el centro, el que domina todo, sería el Palacio Real y a la vez el Templo de Poseidón, ¿eh? Esos serían dos lugares de los que Platón nos habla y que están descritos en la novela más o menos como yo he concebido que podían ser en función de la descripción que Platón nos hace. Me he inspirado en algunos edificios reales, ¿no? Quiero decir, me he inspirado en, por ejemplo, a mí el templo de Poseidón, me he inspirado evidentemente en el Partenón, ¿no? Eso era algo casi obvio, ¿no? Casi evidente, ¿no? Pero también me he inspirado en las grandes construcciones de las iglesias cristianas, ¿no? De las grandes catedrales cristianas, ¿no? Y he hecho una mezcla más o menos sobre cómo podía ser aquel edificio. Platón dice que había una estatua de Poseidón de 100 metros de altura. Aquello era una cosa, tenía que ser una cosa impresionante, porque era, si es que fue verdad, ¿no? Porque había 100 delfines con 100 nereidas, había un carro gigantesco, y el áuriga era Poseidón, una estatua de Poseidón de 100 metros, y yo lo que he imaginado era que esa estatua tenía una escalera por la espalda que permitía subir a los miembros más erectos, permitía subir y llegar a la cúpula, y desde la cúpula ver toda la ciudad de Atlantis y la llanura, ¿no? Entonces, desde allí lo que vamos a hacer es ver toda la ciudad. Y en ese momento va a hacer una reflexión el príncipe Cates, ahora príncipe Cates, va a hacer una reflexión de lo que apuntaba César, de las dudas que tiene, ¿verdad? Una reflexión sobre qué pasaría, a dónde podría llegar una civilización humana si no se interrumpiera, ¿no? Es decir, nosotros no hemos conocido realmente en la historia ninguna civilización que haya durado más de 500 o 1000 años. Hombre, que eso para un ser humano nos parece el no va más, pero la verdad, para una civilización, a mí no me deja de parecer una cosa ridícula, ¿no? Quiero decir, los príncipes de la Atlántida, según mi teoría, esa civilización pudo haber durado hasta 5000 años, ¿no? Pero ni siquiera la civilización egipcia, que duró 3000 años, fue continua, sino que tuvo interrupciones. Hubo un imperio antiguo, una crisis, un imperio medio, una crisis y un imperio nuevo, ¿eh? Entonces él imagina cómo sería, a dónde llegaría el hombre si la guerra no interrumpiera las civilizaciones, a dónde podría llegar, ¿no? Y ahí fantaseo con el futuro y cómo podría ser el futuro. Y ahí el príncipe Cates casi ve nuestra civilización, ¿no? Desde la torre esa, desde la atalaya, no solamente física, sino intelectual, que le da la pertenencia a ese templo de Poseidón y a esa casa real.
Se describe el bosque sagrado. El bosque sagrado era un lugar también que estaba en el centro, donde por lo visto recogían ellos árboles gigantescos, dice Platón, de todas las partes del imperio de la Atlántida. Yo sé que estas cosas, cuando las digo muchas veces en alguna conferencia o algo, pues, porque di una conferencia sobre la Atlántida en el mes de marzo en la UNED, y recuerdo que muchas veces levanta polvareda, ¿no? Porque cuando dice algunas cosas, ¿no? Pero Platón dice muy claramente que la Atlantis, la ciudad de Atlantis, estaba frente a una llanura que, como bien dice mi amiga Mercedes, estaba más allá de las esteras herácleas, es decir, más allá de las columnas de Hércules. Dice más claramente todavía que estaba en una región que dice él que los griegos hoy llamamos Gadírica, es decir, que estaba aquí. Es decir, yo no de verdad, muchas veces dice, hay 200 ubicaciones del Atlántico. Pues Platón nada más que dice una, ¿no? Si Platón levantara la cabeza y escuchara los disparates que se han dicho de dónde estaba la Atlántida, pues no me diría, pero por favor, si yo lo he dicho muy claramente, si lo digo aquí, lo dice en el texto. Atlantis, la metrópoli, si existió, estaba en el Golfo de Cádiz. Eso es indiscutible. Si existió, dicho, ¿eh? Si existió. No me he vuelto loco del todo. Cuando encontremos restos materiales, a lo mejor la podemos afirmar. De momento digo, condicionalmente, si existió. Bueno, pues esa ciudad, dice Platón, que dominaba tierras en un lado, en el continente de este lado, y en el continente del otro lado, que cierra el mar, al que se llega de isla en isla, desde Atlántida hasta él, de isla en isla se pasa al otro continente que cierra enteramente el mar. Claro, cuando digo esto en Huelva, pues la gente se pone, hombre, Colón descubrió América. Si yo sé que Colón descubrió América, todos sabemos que Colón descubrió América. Y no se le quita ningún valor a Colón, por supuesto. Algunos incluso a la gesta del descubrimiento. Tampoco me estoy metiendo con la gesta del descubrimiento. Simplemente digo algo que es obvio. Colón fue un redescubridor. Pero evidentemente había noticias en el mundo antiguo de que había un continente que cerraba el mar por el otro lado. Y la prueba está en los diálogos de Platón. Porque Platón es del siglo V IV antes de Cristo, y evidentemente la noticia del descubrimiento de América no le pudo llegar por Colón. Quede eso claro. Vamos a ver los anillos de tierra y agua, las dársenas subterráneas, el barrio mercantil. El barrio mercantil es de los que menos habla Platón. Platón era un grandísimo pensador y era aristócrata. Entonces él, cuando describe la ciudad de Atlantis, a él le importa muy poco realmente cómo vive la gente común, ¿no? A él lo que quiere describir no es la ciudad importante, el imperio, lo fuerte que era, porque él tenía una serie de intereses filosófico-políticos para hablar de la Atlántida, ¿no? Muchas veces se dice, no, la Atlántida es la utopía política de Platón. Mentira. Atlántida es la antiutopía de Platón. Su utopía es una Atenas autárquica, reaccionaria, que se parece mucho a la Esparta de su época. Y Atlántida es lo contrario. Atlántida es el imperio cosmopolita, la Liga de Delos, que sería la Atenas de su época. Pues vamos a conocer ese bullicio del barrio mercantil. ¿En qué ciudad me he inspirado yo para describir cómo pudo ser el ambiente de la Atlántida? Pues una de las ciudades que a mí me parece de las más hermosas del universo, Barcelona. Ese mestizaje cosmopolita, esa apertura de ideas, esos lugares, por ejemplo, la Boquería. Todos los que conocéis la Boquería, pues sabéis lo que es aquello, ¿verdad? Ese bullicio, esa mezcla, esa confusión de vida, ¿verdad? Ese de colores, como dice Mercedes, de sabores, de olores, es decir, ese lugar, pero a lo grande, así he imaginado yo que es el barrio mercantil de la Atlántida, ¿verdad? Incluso he aprovechado para, en ese momento, hacer una especie de, voy a ver si os puedo leer el texto, una especie de comparación entre la vida real, que es precisamente la vida del mercado, y la teoría de las ideas de Platón, ¿no? Es decir, y lo que he imaginado es
un edificio, que el barrio mercantil era un edificio que era en la base la boquería y arriba la Capilla Sixtina. Es decir, era un mercado, pero decorado con todos los motivos mitológicos de su época. Entonces, en vez de estar el dios de los cristianos, pues está Poseidón, ¿no? Pero más o menos es la misma estructura, ¿no? O sea, bueno, pues si permitía una especie de mecano, ponemos esas dos cosas juntas, ¿verdad? Y entonces el príncipe Cates va conociendo los productos que hay allí en ese mercado. En ese mercado hay un producto del que habla Platón y que no se conocía en el mundo antiguo. En el mundo antiguo, en el viejo mundo. El coco, el cocotero. Y Platón habla del cocotero en los diálogos Timeo y Critias. Claro, he imaginado que venían productos tanto de las Américas, como lo que hoy llamamos las Américas, como del viejo mundo, y que aquello era un crisol. Platón decía que había barcos de todas las partes de la tierra, que en el barrio mercantil había, decía, un bullicio incesante. Era como un rumor, ¿verdad? Un rumor de gente. No sé si encuentro, si no encuentro, un paso, rápido. Pero si encuentro el texto, ¿verdad?, en el cual él empieza a reflexionar el barrio mercantil. Yo creo que está por aquí. No voy a leer muchos textos, pero dice lo siguiente. O sea, él está viendo, ¿no? Está viendo la bóveda donde están los dioses perfectos, magníficos, ¿verdad? Sin ningún tipo de defectos, la perfección absoluta, el ideal, ¿no? Y está viendo los olores, los sabores, ¿verdad? La gente, la lucha, el dinero, el ladrón que roba, el otro... Es decir, está viendo el mercado, ¿no? Y está comparando, él mira arriba y mira abajo, mira arriba y mira abajo, ¿no? Y dice así: si bien ciertamente en el mundo plasmado en la bóveda del edificio no existía lugar sino para la belleza, no era menos cierto que aquellas figuras no gesticulaban, ni hablaban, ni se movían. Llevaban una existencia muda e inerte, todo lo contrario que les ocurría a los seres que la acompañaban en el mundo de abajo. Estos últimos hacían todo lo posible por mantener su condición activa en el proceloso mar que constituye el universo de lo móvil. Dicho en pocas palabras, abajo reinaba la vida, mientras el mundo que habitaba el cielo de la estructura estaba muerto, no existía más que en apariencia. Y si a veces alguien podía hacerse la ilusión de que las formas que decoraban el techo hablaban y tenían conciencia propia, era sólo porque el ruido que se elevaba desde el suelo provocaba el ilusorio efecto de que algo se movía en las alturas. En realidad era el humus social el que prestaba sus sonidos y sus olores a los motivos alegóricos que adornaban la elevada bóveda del edificio, haciendo que las formas muertas de la piedra adquirieran la apariencia de un mundo real. Pero no debemos engañarnos, pensó el príncipe Cates. Ese cielo es falso y solo en esta tierra habita la verdad. Bueno, es una antiteoría de las ideas, como os habéis dado cuenta, ¿verdad? Es una refutación de la teoría platónica de las ideas, que dice justamente lo contrario, que las formas eran las que informaban, las que daban vida al mundo real. Cates es un hombre que está en contradicción absoluta entre su desarrollo personal, intelectual, y el mundo al que pertenece y en el que vive. Cuando yo escribí esta novela, lo digo por un caso curioso, cuando yo escribí esta novela no había ni pensamiento de que fuera a abdicar el rey de España, ¿no? No había ni pensamiento de eso, ¿no? Entonces, pero vamos, casualmente hay un pasaje en la novela que son las segundas nupcias, ¿no? Ya hablaré de eso cuando... Pero hay un pasaje en el cual, bueno, pues este hombre, pues... bueno, pues... voy a buscarlo porque es curioso. Yo lo escribí casi a vuela pluma y sin darle más importancia, pero después cuando veo a uno algunas imágenes en la televisión, recuerda a uno que desde Atlántida aquí tampoco han cambiado tanto las cosas, en algunos aspectos. Voy a leer muy poquito de segundas nupcias. Por cierto, leyendo esta tarde un poema de mi amigo y gran poeta Francisco José Ríos,
Las dos orillas, uno de los poemas que presentó aquí, me ha acordado mucho, que tiene mucha relación con el texto que yo acabo de leer sobre los dos mundos. Las dos orillas es un magnífico poema, precisamente que habla de esa dicotomía, de ese laceramiento entre un mundo y el otro. Bueno, fijaros, ¿no? Cates viajaba en el carro sometido a una doble tortura. Él se ha casado, ¿no? Se ha casado con la princesa, con Tetis, ¿verdad? Y están los dos paseando, ¿no? Y, se han casado y van a un desfile, ¿vale? Para que el pueblo los aclame, ¿no? Y fijaros lo que ocurre. Dice, Cates viajaba en el carro sometido a una doble tortura. Por un lado, y a pasar... por un lado se acordaba de la boda que tuvo con Zafira, ¿verdad? De su primer gran amor, de ese amor que trágicamente se rompió, ¿no? Y en segundo lugar, estaba doblemente enojado por aquel espectáculo en que desempeñaba el papel principal. En efecto, el príncipe heredero se sentía de un lado como una especie de atracción de feria, que exhibían por todas partes poderes que pretendían utilizarlo con el vil objetivo de perpetuar en la cima de la sociedad a una piara de zánganos. Y a la vez le crispaba el patético espectáculo que ofrecía aquella masa analfabeta y estúpida, que besaba la mano de los principales responsables de su mísera condición. A sus oídos llegaban como puñetazos las tópicas frases del populacho alienado. «Guapo, qué buena pareja hacen. ¡Vivan los príncipes! ¡Tetis, Tetis! ¡Viva el príncipe Cates!». Viendo cómo aquellas criaturas bovinas se arremolinaban y disputaban entre sí por ocupar un puesto desde el que poder estar más cerca de un tipo de vida con el que ni siquiera osaban soñar, el heredero al trono de Atlantis comprendió cuán lejos se hallaba el día en que la sociedad se conformara en función de la libre expresión de seres humanos que no hubiesen renunciado a comportarse como personas mayores de edad. Este es el texto. Este es un texto que creo que es interesante recordarlo siempre que ocurre un evento político de este tipo. Porque, según mi imaginación, esto ya pasaba en la Atlántida, como estáis viendo. Además de barrio mercantil, vamos a ver la ceremonia del toro, una famosa ceremonia de la que Platón nos habla, en la cual los reyes de la Atlántida, cada 5 y 6 años, sacrificaban un toro, lo cazaban con redes y con madera. Es decir, tenía que ser un rito antiquísimo, porque cazar un toro con red y con madera era algo que se haría probablemente en el Paleolítico. Tenía que ser un rito antiquísimo. Bueno, pues vamos a vivir la ceremonia del toro, vamos a vivir esa ceremonia. Vamos a imaginar, eso no lo habla Platón, eso sí ya, por eso lo he puesto como una especie de interrogación. He puesto entre interrogación, casa de la sabiduría. Yo he imaginado que en Atlántida tuvo que haber una casa de la sabiduría, es decir, en el mundo antiguo los templos no eran como las iglesias cristianas, en un lugar de culto solamente, eran un lugar de culto religioso, pero de administración política y de investigación científica. Es decir, la casa de la sabiduría egipcia era un lugar donde los sacerdotes, que no tenían nada que ver con el sacerdote, digamos, al uso de nuestra civilización, donde los sacerdotes, pues, eran administradores, eran los gestores, eran médicos, era el hospital, era el centro de salud, digamos, y también era el templo donde se hacían las ofrendas, el lugar de culto religioso. Es decir, estaba todo unido. Yo he imaginado que en la Atlántida también existía eso. Y que en esa casa de la sabiduría estaban viviendo los intelectuales. Y esto es muy importante por lo que viene después. Vamos a ver también la llanura fértil y esto enlazo con mi hipótesis cretoamericana, Tetis y Cates van a hacer un viaje de bodas. Y en el viaje de bodas van a recorrer todos los lugares de lo que yo entiendo que fue el imperio de la Atlántida. Van a recorrer los lugares donde después brotarían todas las civilizaciones prístinas, ¿verdad? Van a ir al Caribe, van a ir a Sudamérica, van a ir a la punta de lanza oriental
del imperio, que era la isla de Creta. Van a visitar todos esos territorios, por supuesto pasarán por las Canarias, ¿verdad? Y por la ciudad de Tartesos, ¿de acuerdo? Y también por Gades. Bien, por una Gades prehistórica, claro, evidentemente. Vamos a pasar a otro punto que yo quería hablaros, la teoría del amor, ¿verdad? Toda la novela, los tres volúmenes de la trilogía, la novela también es una teoría del amor. Hay una primera parte del amor, que es el amor-pasión, del que ya os hablé la vez anterior, con la primera parte, en donde nace el sol. Por circunstancias que tenían que ocurrir, que yo entendí que tenían que ocurrir, para que no se produjera un conflicto tremendo y la novela se convirtiera en Pocahontas, poco menos, Zafira tenía que morir, aunque yo sé que algunos me lo han echado cara profundamente, y le ha molestado mucho. Bueno, en la segunda parte, el príncipe Cates va a vivir un amor ya maduro de contradicción. Porque él tiene que hacer un matrimonio político, se casa con Tetis, pero evidentemente Cates no puede estar enamorado de Tetis. No puede estar enamorado de Tetis, según esta parte de la teoría del amor, segunda entrega, ¿verdad?, que habla de que después de un primer amor desmesurado, el individuo lo que queda es impotente afectivamente. Es decir, si tú has tenido un primer gran amor, es decir, y con esto quiero hacer una salvedad, claro, es decir, no estoy diciendo la primera relación con la que tú has tenido, porque tú has tenido una primera relación y ha sido una porquería, una desgracia, eso ni es primer amor, ni eso ni nada, ¿verdad? Ha sido simplemente pues, un fracaso y una cosa que, mira, Pero si has vivido realmente un primer gran amor como vivió este individuo, ¿verdad?, allí, y se creyó realmente que había cogido el cielo había agarrado al diablo por las patas y que era el dueño del mundo y de pronto aquello se viene abajo, ese individuo lo que queda es muerto. Ese individuo ha entregado todo lo que tenía, se queda vacío. Su mujer política, digamos, es decir, la mujer con la que él se casa políticamente, Tetis, no estoy diciendo que fuera ni mejor ni peor que cualquier otra mujer con la que pudiera haberse encontrado. Lo que digo es que lo encontró en el momento de su vida en el que él no podía enamorarse de ella, porque ese hombre estaba muerto por dentro. Recordad las escenas, las fortísimas escenas de la primera parte. Ese hombre estaba listo. Eso va a ser el germen de un conflicto político muy grande que veremos después. Pero después de ese periodo de impotencia y esterilidad afectiva viene un nuevo y distinto amor, que ya no es nunca como el primero. Dice, no, es que como el primer amor ninguno. Claro, como el primer amor ninguno, y como el segundo y como el tercero. Lo que pasa es que el primero, obviamente, es el primero y por tanto, pues claro, no hay ninguno como el primero, porque el segundo ya no puede ser igual. Porque tienes ya una experiencia de lo que es una relación. Y por tanto muchas ilusiones se han reconvertido. No se han muerto, pero se han reconvertido. Son distintas. Se esperan otras cosas y se piden otras cosas. Pues este nuevo amor lo va a encontrar Cates en un personaje en el cual yo he querido hacer un homenaje a este autor del que siempre os hablo, que es Ray Haggard, ¿verdad?, el autor de Las minas del rey Salomón, ¿verdad?, en una novela que a mí me parece la novela de aventura. Yo no debería decir esto aquí, pero bueno, porque me hace contrapropaganda, pero me parece la novela de aventura más maravillosa que se ha escrito nunca, que es Chi, ¿verdad?, ella, de Ray Haggard. Es una novela fantástica, Y yo he creado un personaje que es el de Quimera. Fijaros el nombre que tiene, se llama Quimera, es muy significativo. Es la mujer que él encuentra, ya, aunque vive su matrimonio, ¿no?, pero va a ser su amante y va a ser la mujer con la que él realmente va a desarrollar el proyecto vital y político que realmente en el que él cree realmente, ¿no? Es decir, porque él se va a ver lacerado también, o sea, es un hombre roto en ese aspecto también, entre
lo que le dicta su razón y lo que le dicta su conveniencia social, ¿verdad? En esa dicotomía se va a seguir trabajando durante toda la novela. Vamos a la pugna política. Voy a poner otra vez en lo de Atlantis. No quiero... Bueno, una de las grandes preguntas de la novela es ¿qué pasa? Porque esta novela, lo estábamos comentando, ¿verdad? Antes, esta novela tiene un problema. El problema que tiene es, bueno, todo el mundo sabe el final. En una novela en la que uno no sabe el final, pues siempre puede quedarte y decir, oye, ¿quién será el asesino? ¿No? Y a lo mejor la gente se interesa y voy a aguantar ya el tocho este, aunque sea por enterarme ya quién ha matado a quién. Pero aquí todo el mundo sabe que la isla se hunde, que Atlántida se hunde en el mar. A mí lo que me ha interesado es estudiar, ya lo dije también la primera vez, estudiar cómo reacciona una sociedad cuando todo se viene abajo. Es decir, ¿cómo reaccionan los habitantes de la Atlántida? El centro del mundo, la Atlántida que es como la Roma eterna, que va a durar para siempre. Sí, ellos que han dominado el mundo, que son los más guapos, los más fuertes, los más listos, y de pronto la tierra empieza a temblar, los volcanes empiezan a oscurecer el cielo y el mar empieza a hacer cosas raras. ¿Cómo respondería una sociedad estratificada, una sociedad basada en el adoctrinamiento alienante de las personas? ¿Cómo reaccionaría cuando su mundo se viene abajo? Cobra mucha importancia aquí el personaje de Aja, ese que parecía que era un consejero político traidor, ¿verdad? Y que después vamos a enterarnos de que era mucho más que eso. En la Casa de la Sabiduría, en torno al maestro de Cates, a Quirón, ellos saben lo que está pasando. Saben lo que está pasando, es decir, saben que algo funciona mal y que en Atlantis esa civilización está tocada del ala. De que es verdad que ningún pueblo ha podido destruirla, pero que las fuerzas naturales sí pueden acabar con una civilización. Esto es una de las grandes batallas que ahora mismo se está librando en el mundo de la historia y de la arqueología antigua, ¿verdad? Que es el menosprecio que tradicionalmente se ha tenido a la influencia de los factores geológicos en los acontecimientos de la historia humana. Hablaba Mercedes antes del tema de Doñana, ¿verdad? Y de la polémica que hay en Huelva sobre el asunto, ¿no? Y en Huelva hay un auténtico conflicto entre historiadores, arqueólogos, geólogos, sobre qué demonios pasó en aquella época. Porque una de las cosas que tenemos que empezar a comprender es que muchos de los acontecimientos históricos decisivos de la historia humana han tenido su raíz en cuestiones de tipo geológico. Que no solamente fueron los dinosaurios los que desaparecieron, que no desaparecieron, se convirtieron en aves, pero bueno, los que desaparecieron hace 65 millones de años, sino que muchas circunstancias históricas y muchos hundimientos históricos de civilizaciones se han producido precisamente por fenómenos de tipo geológico y natural. Bien, en la Casa de la Sabiduría se está conformando una pugna, una conspiración contra el poder establecido, contra la monarquía atlante. Los intelectuales de la Casa de la Sabiduría quieren organizar una sociedad, porque claro, aquí dos salidas nada más. Si la tierra tiembla, una de dos: o nos ponemos a rezarle a Poseidón para que deje de temblar, o nos ponemos a investigar por qué la tierra tiembla. No hay más alternativa, ¿eh? Es decir, o tú crees que Poseidón es el que hace que la tierra se mantenga como está, y por tanto, evidentemente, cuando empieza a moverse la tierra, cuando hay terremotos,
la clase dirigente y su grupo sacerdotal de apoyo lo que va a decirte es: algo habéis hecho, malvados, para que Poseidón esté irritado, es obvio, eso lo han hecho todas las religiones en toda la historia. Yo recuerdo incluso cuando empezó el SIDA, hace 30 años, 40, no me acuerdo yo, vamos, 40 años más o menos, 30, menos, ¿no? Cuando murió el pobre Ross Jackson y ya nos enteramos todos. Bueno, había mucha gente muriéndose en África de SIDA, pero como era en África no enteramos ninguno, hasta que se murió un actor famoso y ya nos enteramos todos. Pues yo recuerdo que las primeras declaraciones de la jerarquía eclesiástica era que el SIDA tenía mucho que ver con los homosexuales y que casi se vino a decir que era una especie de castigo. Cuando ya hemos visto que afecta a todo el mundo, pues ya se ha parado eso, afortunadamente. Esa batalla se ganó. Pero fijaos lo que es en una sociedad como esta, que no hace nada más que sabe decirle guapo y guapa al príncipe y a la princesa, ¿verdad?, que el mundo empieza a temblar. Pues claro, algo habéis hecho, infelices, que la tierra tiembla. Una gran masa de la población se va a echar en brazos del sector más radical del clero de la Atlántida. Un clero que, conforme más demuestre su impotencia, porque cada vez más los temblores son más evidentes, va a exigir cada vez, por tanto, más sacrificios, porque tiene que justificar de alguna manera su fracaso. Eso es obvio, ¿no? Eso le pasó, por ejemplo, a los mayas y a los aztecas. Conforme se iba acabando su mundo, más sacrificios humanos hacían. ¿Por qué? Porque no iban a reconocer que ellos eran unos botarates y que no tenían ningún control, evidentemente, sobre la sequía. Lo que hacían era llenar de cadáveres su miserable concepción religiosa. Y después está el grupo de intelectuales que intenta buscar, desde las brumas de la época, desde la falta de conocimientos geológicos de la época, hoy sabemos todo por qué se produce un terremoto y un tsunami. Pues, ¿qué estaba pasando realmente, ¿no? Es decir, esos científicos que se afanan en buscar. Científicos que están en una conspiración, la de Aja, en una conspiración para dar un golpe de Estado republicano en el corazón del imperio. Y el príncipe Cates se va a ver en esa dicotomía, porque él es el heredero al trono de la Atlántida, pero ha sido educado por el sabio Quirón y por los intelectuales científicos republicanos que han formado su espíritu. Por eso, en el frontispicio de la primera novela se decía la historia del príncipe Cates, que será el último rey de la Atlántida y el primer presidente de un gobierno republicano en la historia, si os recordáis, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver una pugna política, vamos a asistir a lo largo de la novela a una pugna política cuyo desenlace va a ser el final de la tercera parte, entre unos conceptos que yo me he permitido ponerlo aquí en un cuadro, entre estos conceptos, ¿verdad? El concepto de herencia y el de logro. Es decir, tú estás en un sitio, bien porque has heredado ese puesto, ¿verdad? Es decir, tú estás en un sitio porque tienes un apellido determinado, como si Aldana o Sánchez o Orihuela pues fueran, nosotros estuviéramos aquí por tener esos apellidos, ¿verdad? Nos tocó la lotería social, ¿verdad? Y desde entonces ya, y nosotros y nuestros descendientes y todo, es decir, como dice el otro, el negocio familiar, ¿verdad? El negocio familiar es que nosotros estamos aquí. Eso es la herencia. Pueden salir magníficos gobernantes, Alejandro de Macedonia, pero también puede salir Carlos III. Como es herencia, es poco menos que irnos al bingo a buscar gobernantes. No hay ninguna garantía de que de un gobernante capaz no salga un inepto absoluto, ni viceversa. Y como salgan 2 o 3 ineptos seguidos, pues ya se acaba el imperio. Tradición frente a capacidad, claro, es decir, ¿qué hacemos cuando hay un terremoto? Por lo mismo que hemos hecho siempre. Nosotros hemos ido a Poseidón, ¿verdad? Da la casualidad de que cada vez que vamos a Poseidón el terremoto se calma porque tiene que pasar. Pues la capacidad es el intento de buscar y estar en un sitio por la capacidad que se tiene, por el esfuerzo de cada uno. Jerarquía, mando,
Tú te callas porque hay que obedecer al que manda. Oiga usted, que el que manda nos ha dicho, yo qué sé, me estoy acordando de la carga de la brigada ligera, ¿no? El que manda era un chalao y ha dicho que se vayan los caballos contra los cañones. Bueno, pues llevan todos los caballos hasta que se mueren todos. Democracia. Es decir, bueno, que los más capaces salgan. Que sea, o por lo menos, si no son capaces, que sea todo el mundo quien decida quién es el que gobierna. Y eso resumido, evidentemente, en dos conceptos políticos clarísimos: monarquía o república. Es decir, monarquía como representación de la herencia, la tradición y la jerarquía, y república como representación de logro de capacidad y de democracia. En estos dos, aquí se va a mover el príncipe Cates, en esa lucha, en esa relación que tiene con su padre, el rey Atlas, y en esa relación que tiene con el sabio Quirón. Está mezclado, evidentemente no es por el orden que yo lo estoy explicando, está todo mezclado, ¿verdad? La historia de amor, la historia política, el conflicto. He hablado de terremoto, he hablado de inundación. No lo he hecho por casualidad. Atlántida no se hundió en el mar, o sea, vamos a ver, no es que Atlántida estuviera aquí y de pronto se hunde en el mar y desaparece, y el mar está aquí y nosotros. Platón no dice eso. Desgraciadamente, todo está preñado de ideología, hasta las traducciones que se hacen del griego, de los textos griegos. Lo que a nosotros nos ha llegado, las traducciones del griego que nos han llegado a nosotros, son de un señor que se llamaba Barnett, John Barnett, de 1902, de Oxford. Este hombre era un filólogo genial, un intelectual magnífico. Pero claro, al fin y al cabo, hijo de su época, estaba empeñado en demostrar que la Biblia siempre tenía razón. Y cuando encontró en el texto lo que os voy a decir, él lo tradujo por diluvio. Diluvio, ¿verdad? Llueve mucho, llueve tanto que la isla desaparece. Platón lo que dice es, en griego, que lo que ocurre es un cataclismos. Bueno, de ahí viene la palabra este cataclismo, ¿verdad? Es decir, lo que ocurre es un temblor de tierra seguido de una gigantesca inundación. Es decir, a la Atlántida se la llevó un tsunami. Hablando con mi amigo, colega y investigador de estos asuntos, el geólogo de la Universidad de Huelva, Juan Antonio Morales, que muchos conoceréis porque él es uno de los protagonistas del vídeo de National Geographic Finding Atlantis, en busca de la Atlántida. Juan Antonio tiene registrados desde el año 2500 a.C. tsunamis periódicos cada 600 años que arrasan el Golfo de Cádiz. Cuando yo hablé con él, me acuerdo de una entrevista que tuvimos, no nos conocíamos, tuvimos una entrevista, y era la pieza que me faltaba, una de las piezas que me faltaba, todavía me falta alguna, del rompecabezas. Hay un texto de un autor griego que evidentemente no era geólogo, Platón no era geólogo, ni podía saber geología, un texto de un autor griego que habla de que un terremoto y un tsunami afectó a una ciudad que estaba en una región llamada Gadírica, y 2000 años después hay una investigación de un geólogo que registra, y están las capas, eso está publicado, que registra en la ría de Huelva las capas de los distintos tsunamis que ha habido. Por cierto, hace 500 años que no hay ninguno, y se produce entre 500 y 600 años. Es así. Es decir, hay que saberlo. Hay que decirlo. Lo digo por si alguien no se había dado cuenta. Entonces, pues eso es importante, y por eso he hablado del terremoto. Ya en la tercera parte lo veremos con más detalle. Pero yo he imaginado el fin de la Atlántida, pues como tuvo que ser, si es que existió. Es decir, con un terremoto y un gran tsunami. Para no mentirlo, le metí un volcán porque siempre queda menos, pero bueno. Pero más o menos esa es la situación.
Y otra de las cosas que se habla, estamos llegando al final de la exposición, otra de las cosas que se habla que me parece muy importante, es que, bueno, se dicen, yo cuando, en los 5 años que estoy investigando, ahora que he terminado, que ya la tesis está ahí ya puesta ya, ¿no? En los 5 años que estoy investigando, me he llevado muchísimas sorpresas con el tema de la Atlántida, ¿no? Muchísimo. Bueno, cuando era chico hablaba de la Atlántida, como todo lo de la Atlántida, ¿no? Pero cuando te pones a investigar en serio, te pones en un plan científico y dices, yo no tengo idea, yo no voy a prejuzgar ni si existió o no existió, te quedas asombrado con una serie de cosas. Como hemos hablado también antes, chalado sobre la Atlántida hay todo lo que queráis, ¿no? Me he tenido que leer las tonterías más horrorosas de la Tierra, ¿no? Me he tenido que leer gente que dice que en una sesión de hipnosis descubrió que la prima hermana era sacerdotisa de la Atlántida y que por tanto le contó la historia de la Atlántida y que no sé qué, no sé cuánto. Otro que dice que los atlantes viven todavía debajo de las Canarias, o sea que cuando se hundió, por lo visto, le salieron branquias porque allí sobrevivieron. Bueno, chorradas de estas, todas las que queráis, ¿no? Y de hecho hay, en la nueva era, ¿verdad?, todo un movimiento ideológico, montado en torno a esa tontería de una Atlántida de marcianos, de ovnis, de chorradas por el estilo. Bien. No digo que lo de los alienígenas sea una chorrada, lo que digo es chorradas por el estilo, relacionarlo de esa manera idiota. Bueno, pues cosas, sin embargo, científicos serios, o que se consideran serios porque no se ríen seguramente, ¿verdad?, para desacreditar a cualquiera que habla de la Atlántida, dicen cosas con las que te queda realmente alucinando. Por ejemplo, Platón fue el primero que habló de la Atlántida. Y yo me quedo y digo, bueno, esto no es posible. Yo dedico un capítulo en mi tesis doctoral a hablar de los que hablaron de la Atlántida antes de Platón. Y no me lo he inventado, está ahí. Vamos a ver. El nombre Atlántida, puede ser que Platón fuera el primero que utilizó la palabra Atlántida. Aunque evidentemente ya sabemos que Heródoto habla del país de Atlas, ¿verdad?, de los atlantes que viven en las costas del norte de África, todo eso se habla perfectamente. Pero si lo que estamos hablando es de tierras más allá de las columnas de Hércules, de grandes islas más allá de las columnas de Hércules, es alucinante. Hay 2 textos, que son los que yo utilizo: el cuento del náufrago, que es un cuento egipcio del Imperio Medio, y Homero, la Odisea de Homero. En la Odisea de Homero se habla de la isla de Esqueria, el país de los feacios. Hay 32 cosas que dice Homero que coinciden con 32 cosas que dice Platón sobre la Atlántida. O sea, Homero dice de Esqueria 32 cosas que dice Platón después de la Atlántida. Y las tengo puestas, una detrás de otra, por si alguno no se da cuenta todavía. Y el cuento del náufrago es un cuento egipcio muy anterior a Homero, obviamente. Lo de la ubicación, ¿verdad? Hay que ver la discusión y la perra han cogido, que quieren ponerla en la Antártida y un poco más la ponen un día a la Luna. Pero si está claro, si en el Golfo de Cádiz. Si estaba en el Golfo de Cádiz. O en un lugar situado entre el norte de África, pues claro, cuidado, que Cádiz hay 2, Está la Cádiz de aquí del sur de España y Cádiz del norte de Marruecos, que hoy se llama Agadir. Cuidado, son nombres fenicios, cuidadito con eso. Norte de Marruecos, Andalucía y puede que las Azores, pero vamos, por ahí estaba el tema. Ubicación, y que claro, que lo que dice Platón es una tontería, porque hay que ver eso de que un imperio sale del Atlántico y de pronto invade en una operación anfibia intercontinental Grecia y Egipto a la vez. Y, hombre, este hombre estaba como una chota, ¿verdad? Pura fantasía en libertad, ¿no? Y dice, hombre, el hombre cogió el mapa y dice, pues yo aquí me voy a hinchar, ¿no? Y mira, aquí había una isla muy grande, muy bonita, que invadió Grecia y Egipto a la vez. ¿Cómo es posible que se diga que eso es una fantasía de Platón? ¿Cómo es posible que un historiador serio pueda decir eso? Si en el templo de Medina Jabú están los jeroglíficos, hay una pared entera
de más de 50 metros describiendo esa invasión. Si los faraones Ramsés III y Menefta tuvieron que hacer frente a una invasión anfibia de carácter intercontinental que se produjo en el 1200 a.C., en dos oleadas, una en 1250 y otra en 1220. La historia la conoce como la invasión de los pueblos del mar. Arrasaron Grecia, hundieron el imperio micénico. Solamente quedó libre de la invasión, como dice Platón, Atenas, el Ática. Barrieron el imperio hitita. ¿Sí? El imperio hitita estaba entre lo que hoy es Anatolia y lo que es el norte de Siria. Y además invadieron Egipto por el delta, tanto por la izquierda como por la derecha. Fueron derrotados en una batalla terrestre, la batalla de Pir, del oasis de Pir, que significa la barrera, y fueron derrotados en una batalla naval, que es la que se describe en Medina Habut, en la batalla del delta. Y en Medina Habut viene hasta cómo era la indumentaria de los guerreros de la Atlántida, con cascos de plumas, otros con cuernos y con indumentaria tropical. Tenían unos faldellines, y allí está puesto, vamos. Sus barcos eran grandes, eran barcos enormes para poder navegar en alta mar, y eso fue lo que los mató, porque los barcos egipcios estaban preparados para el delta, para luchar en el delta. Bueno, yo lo que hago en la novela es describir muy rápidamente, utilizando las mismas expresiones que utilizaban los pueblos del mar, que dicen los egipcios que utilizaban los pueblos del mar. Los egipcios dicen que los pueblos del mar decían: nuestros propósitos triunfarán. Ese era el lema de la invasión. Bueno, pues lo he cogido para explicar, y eso ya es fantasía, claro, para explicar, pero bueno, fantasía hasta cierto punto, ya cuando leáis la tesis lo veréis, para explicar por qué razón se produjo la invasión. Si un mundo se hunde, si tu mundo se hunde, no me traigo mapa mundi, pero no aquí en el mapa mundi, pero si tuviéramos mapa mundi, si yo estuviera situado, digamos en las Azores, por ejemplo, y mi mundo se hunde, yo me escondería en el rincón más lejano a donde hay de mar. Sí, donde esté el mar más alto, yo me voy al rincón más profundo. ¿A dónde se puede ir una civilización que esté cerca del Golfo de Cádiz? O te vas para el norte, que lo que hay son hielos, o te vas para el sur, vaya usted sabe lo que hay, o te vas para el Caribe, o te vas para el fondo del Mediterráneo. Pues lógico, si te vas huyendo de la inundación, pues te vas para el fondo del Mediterráneo. Quítate tú, que voy yo, ¿verdad? Es decir, oye, es una guerra en la cual dice, oye, yo os empujo, ¿verdad? Porque yo tengo también que tener mi espacio vital, mi territorio vital. Y entonces viene, y eso es la última parte de la novela, la batalla de Atlantis. Voy a poner antes, después de la pugna política, en la batalla de Atlantis, Platón dice, ¿por qué lo he imaginado así? Platón dice que, fijaos lo que dice Platón, dice: en un día y una noche terribles, Atlantis se hundió para siempre en el mar y el ejército griego también se lo tragó a la tierra. Y claro, hay algo ahí que a mí no me casaba. Digo, vamos a ver. Si Atlantis está en el Golfo de Cádiz, en Gadeira, y el ejército griego se supone que estaría en Grecia, ¿no? Los griegos rechazaron el ataque. ¿Cómo es posible que en el mismo día, en la misma noche, se hunda Atlantis, la ciudad, obviamente? Platón no dijo que se hundió un continente entero, es que yo de verdad, a veces se dice unas tonterías impresionantes. Atlantis se hundió y se hundió el ejército griego. Se lo tragó a la tierra. Solamente hay una posibilidad lógica: que Atlantis y el ejército griego estuvieran en el mismo sitio.
Y como Atlantis no estaba en Grecia, porque estaba más allá, en el Golfo de Cádiz, la solución es que los griegos estaban atacando Atlantis. Los griegos habían rechazado el ataque, como dice Platón, y habían liberado a todos los pueblos del Mediterráneo. Era como los aliados de la Segunda Guerra Mundial, más o menos, ¿no? Bueno, pues ahora viene la segunda vuelta, y la segunda vuelta ahora os vais a enterar. Entonces yo lo que he imaginado es una última batalla, una última victoria, donde los atlantes tienen ahora que luchar por su vida. Es decir, un ejército aliado greco-egipcio intenta invadir la Atlántida. Y el príncipe Cates, que es el derrotado de la batalla del Mediterráneo, va a ser el que va a dirigir esa batalla. He puesto aquí, por tanto, otras dos listas de conceptos: fe, razón, inactividad, actuación, fanatismo, análisis crítico, religión o ciencia, para cómo enfrenta también la sociedad atlante tanto el conflicto militar como el hundimiento de la isla, que se sigue produciendo, ¿eh? La isla sigue con terremotos, los temblores son más grandes, aquello se sigue hundiendo, aquello es un país infernal, ¿eh? En el momento del combate. Bueno, la fe de los partidarios de Poseidón contra la razón, la inactividad, es decir, bueno, nos ponemos en manos de Poseidón frente a la actuación, es decir, oye, hay que hacer algo. Si no podemos salvar esta tierra porque se hunde, hombre, por lo menos vamos a intentar evacuar a la población, en vez de perder tiempo esperando que Poseidón baje. El fanatismo, evidentemente, el cerrarse en la idea, no, Poseidón tiene razón, o el análisis crítico, oye, nuestras teorías están equivocadas, qué es lo que le pasa a la Tierra. Eso, en la tercera parte hago un análisis de la mitología antigua, para explicar eso. Y por tanto, la distinción entre religión y ciencia. Guerra en la catástrofe. Claro, cuando ellos ven que se hunde, dice, oye, ¿cuál es la primera solución? Evacuar a la población. Vale. O sea, estos pasos que yo doy en la novela creo que son los pasos que daríamos cualquiera de nosotros si nos viéramos en la posición del príncipe Cates. Es decir, tú eres responsable de millones de personas, sabes que esas millones de personas que la tierra de esos millones de personas se van a ir a freír mones. Y dice, bueno, ¿qué hago? Dice, lo primero que tengo que hacer es echar a la gente de aquí. Pero para echar a la gente de aquí necesito un territorio. Y resulta que el territorio está ocupado por otras personas. Pues lo primero que tengo que hacer es buscar una forma de que esas personas puedan vivir. Y por tanto, o llego a un acuerdo con los otros, o estalla una guerra y los expulso del territorio. No hay otra. Bueno, yo me he inspirado en una serie de batallas. En la invasión de los pueblos del mar, por supuesto, como os he dicho. Y Atlantis está, como era una ciudad marítima, estaba en un puerto de mar, ¿verdad? Pues he imaginado un ataque por tierra y también una batalla naval. Es decir, las tropas aliadas atacan tanto con barco como por tierra. Hay dos, aquí falta una palabra, que es Troya, ¿verdad? Es decir, he imaginado, en tierra he imaginado el cerco de Troya, cómo los aqueos cercan Troya y cómo resiste Troya durante 10 años, como sabéis, el asedio. Esto yo lo he resumido en muy pocos días, bueno, casi en meses. Después, para el final, o sea, para la parte, también me ha inspirado la batalla de Zama. Una parte de la batalla en tierra se produce es un enfrentamiento entre los elefantes, porque Platón dice que en la Atlántida había muchos elefantes. Bueno, si había muchos elefantes, obviamente los utilizaban también con fines militares. Eso es evidente. Igual que los cartagineses. Por tanto, he imaginado una primera parte de la batalla con elefantes, como en Zama, como ocurrió en el año 202 a.C. en Zama. He imaginado un conflicto naval en Actium, como ya sabéis lo de Marco Antonio, ¿verdad? Pues me he inspirado en la batalla de Actium, que sabéis que tuve que analizar mucho para el ensayo mío de antropología política, para el enfrentamiento entre la flota greco-egipcia y la flota de la Atlántida. Y el esquema general, la estrategia general, miro a César porque ya lo ha leído y lo sabe, ¿no? La estrategia general está tomada de una batalla decisiva para la historia de nuestra civilización, sin la cual yo creo que no estaríamos sentados aquí ahora, nosotros, o por lo menos con las ideas que tenemos en la cabeza ahora mismo, que es la batalla de Poitiers, en el año 732 de nuestra era, donde el rey franco Carlos frenó el avance musulmán
después de ocupar la península ibérica, que iba ya a por Francia, ¿verdad? Carlos Martel, como sabéis, se llama Martel precisamente por la estrategia que utilizó en esa batalla, porque su infantería hizo de yunque, mientras su caballería, que estaba escondida en un bosque, hizo de martillo para acabar con el ejército invasor. Bueno, pues esa es la batalla que cierra esta primera parte, ¿no? El personaje de Cates, voy a leer una cosa que se me ha olvidado leeros, que me parece que es muy interesante para resumir todo esto, si encuentro el folio ahora mismo. El personaje de Cates es un personaje curioso porque tiene la característica de que es como los barcos estos los insumergibles. Es decir, es como estas cosas que tú le metes la mano y se hunde en el agua, quita la mano y sale otra vez a flote, ¿no? A pesar de todo lo que le ha pasado al hombre, a pesar de lo que ha tenido que vivir, a pesar del desastre que se está viviendo, este hombre sigue manteniendo la esperanza, sigue teniendo una visión positiva del mundo, después de todo lo que le ha pasado también en la segunda novela. Hay una cosa que no me resistía, que no quería que se me olvidara, la teoría del amor, por cierto, y es que en la primera parte, y por eso he querido resumir lo que él siente por los dos personajes, que en la primera parte, si os dais cuenta, cuando él conoce a Zafira, hay un episodio, está en la página 77-80 de la primera parte, que resume cómo se conocen, ¿no? Perdonad este es abrupto, pero no quería irme sin leerlo. En la primera parte, cuando él la conoce, ¿no?, lo que dice es algo así como que la mira de pronto, ¿no? Dice, y quedan los dos prendidos de la mirada, ¿no? Es decir, se convierten los dos, la mirada es lo que lo une a los dos, es el flechazo, ¿verdad?, que se produce cuando la ve a Zafira por primera vez. Sin embargo, he querido expresar lo que él siente cuando conoce a Quimera, es decir, a que va a ser su amor ya de madurez, ¿no? Y lo que siente es esto que se dice aquí en la página 152 de la novela, ¿no? Bueno, como era un homenaje a Chi, a ella de Ray Hagar, Chi es una mujer que siempre va con un velo, está semidesnuda y lo único que oculta es el rostro. Bueno, pues Quimera más o menos viste de la misma manera que la reina africana. Y entonces lo que él le pide es que se quite el velo. Y para expresar lo que él siente, ese amor distinto que va a sentir ahora en esta segunda ocasión, bueno, dice, la mujer vaciló unos instantes antes de empezar a desprenderse del velo que cubría su faz, comenzando a hacerlo desde la barbilla hasta la frente, es decir, se va desenrollando el velo desde la barbilla hasta la frente, ¿no? Bueno, pues primero su boca grande de labios carnosos, fue lo primero que Cates pudo pasar su mirada para continuar con una nariz casi recta, bien. Mas lo que no esperaba encontrar el heredero al trono de Atlantis eran aquellos ojos negros en cuya insondable y melancólica profundidad bien podría naufragar toda la flota imperial. Es decir, de lo que se enamora ahora es de lo contrario de lo que se enamoró la primera vez, ¿verdad? De lo que se enamora es del pasado que hay, de la vida que hay en el interior de esa mujer. Bueno, pues sigue teniendo la ilusión por el amor y al final de la novela, y por esto lo he traído a colación, al final de la novela, con todo lo que ha pasado, cuando por fin, voy a adelantar el final de que consiguen rechazar la invasión, quedan medio destrozados, hay un momento en que un rayito de sol se penetra entre las nubes, ¿no? En el desfile de la victoria hay un momentito. Y en ese momentito, él vuelve a soñar, él vuelve a imaginar lo que imaginó cuando conoció a Zafira en el país de los cromaños. Vuelve a soñar que todavía era posible, él ha comprendido que la guerra es un error, que todavía es posible crear un mundo mestizo, que todavía es posible crear un mundo, un universo, como el que sabéis que imaginó Alejandro de Macedonia. Así termina
así termina el texto diciendo: así pensaba el vencedor quizás todavía sea posible instaurar un gobierno al que se acceda gracias a la capacidad y no por la sumisión a los poderosos. Y tal vez la luz del conocimiento termine dando respuesta a los miedos que la oscuridad siembra en el corazón de los hombres. Así pensaba el vencedor de la batalla de la Atlántida, y entre gritos de euforia y halagos sobre los que opinaba lo mismo que el lejano día de su boda con Tetis, penetró con sus amigos supervivientes en el lugar desde el que intentaría a partir de aquel momento librar una batalla aún más ardua que la acababa de terminar. Es decir, porque ahora en la tercera parte va a librar la batalla decisiva, la batalla contra la teocracia monárquica que hay en su tierra y la batalla por salvar a los habitantes de la Atlántida. Una batalla cuya victoria habría de surgir otra vez un mundo nuevo, un lugar donde el sol del mediodía no dejaría ya nunca de iluminar Atlantis. Y esta es la presentación de la novela.